por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos hablando de no me gustan las amistades de mis hijos y no hemos podido escoger mejor invitado. Tenemos con nosotros al pastor Emir Rivera, ya un amigo de Entre Mujeres. Bienvenido, pastor. Gracias, muy amable. Pues aquí estamos para poder orientar espiritualmente a todas estas personas, estas madres, estos padres que tienen este problema con sus hijos. Veamos, los padres siempre queremos hacer cosas buenas por nuestros hijos y muchas veces con la bandera del amor actuamos incorrectamente. Cuando estamos ante esta disyuntiva de que cómo abordar a nuestro hijo porque no nos gusta una de sus amistades, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo hacerle conciencia? Yo creo que en la etapa del joven, yo siempre aconsejo que cuando yo ya tengo un hijo que tiene 14 años y ya como que el papá ahí deja de ser papá y el papá tiene que volverse un amigo, porque si el papá o la mamá siempre siguen siendo la función del papá, que no vas a hacer esto, prohibitivo, mandón, lo que provoca, la Biblia dice que provocamos a ira a nuestros hijos. Entonces, no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, en esa etapa el papá, los padres, mi consejo es que se vuelvan amigos de sus hijos y puedan darle la confianza a sus hijos de que ellos les cuenten con quienes andan, lo que hacen, pero no en una manera como el papá mandón, que le decir, mira, prohibido, mira, no hagas esto, mira, eso es pecado, mira, eso es aquí, esto es allá, porque eso más bien lo va a provocar rebeldía en el hijo. Pero ya haciendo nosotros tal vez todo lo que usted ha mencionado de ser amigo de nuestros hijos, de saber con quiénes se están llevando, y nosotros estamos como que muy seguros que ese niño o esa niña no es la persona más indicada para que se lleve con nuestros hijos. Nosotros le decimos rotundamente, no quiero que te lleves con fulanito o con fulanita de tal, o le hablamos con el ejemplo de decirle, mira que fulano de tal está haciendo esto, esto y esto, o la niña está haciendo tal acción que, valga la redundancia, que no me gusta, que lo hagas tú también. No, acuérdense que nuestros hijos con sus amigos tienen una cara y con nosotros otra. Y de repente este muchacho está muy ligado al amigo que no está haciendo cosas correctas, que lo está atrayendo a hacer cosas incorrectas y que hay una preocupación obviamente de parte de los padres. Pero hay tres áreas que las personas que nos miran deben de entender. La Biblia es el libro de los libros y hay tres etapas. La primera nos dice, instruye al niño en su camino y cuando éste fuere grande no se apartará de él. Debemos de instruir a nuestros hijos desde el principio para que cuando a ellos les toque decidir, porque una cosa es cuando nuestros hijos están en la casa y otra cosa es cuando ya salen. Bueno, esas son dos cosas. Entonces debemos de tener los principios, esos principios. Ahora viene el siguiente, la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo menor le dijo a su papá, papá, dame mis bienes, dame esto y yo me voy a vivir la vida. Y dice que se fue a vivir con sus amigos perdidamente. Pero el papá había instruido, había puesto fundamento en él. Cuando el muchacho le fue todo mal, ¿verdad? Pero él regresó a su fundamento y dijo, voy a la casa de mi padre, hay abundancia y yo aquí perezco de hambre. Entonces el muchacho regresó al fundamento que el padre había puesto y el padre, ¿qué hizo? Vino y hizo fiesta con él. Esa es la segunda etapa. Pero la tercera etapa es la que dice, ¿qué debo de ser yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si no hemos instruido a nuestros hijos desde el principio, no hemos puesto valores en ellos, entonces hay una oportunidad de agarrarse de Dios y decirle, Señor, perdóname, yo he sido un mal padre, no te he buscado, no le he dado ejemplo a mis hijos y esto es el producto de lo que no le he dado valores. Pero ahora me agarro de la promesa, me agarro de ti y meto a mis hijos en la promesa de Dios de que ellos van a ser salvos. Ese es el caso mío, ¿verdad? O sea, mi papá no nos dio principios bíblicos a nosotros, pero mi mamá sí. Y nosotros anduvimos yo anduve en la calle, yo anduve haciendo cosas malas, pero mi mamá creyó y se entregó al Señor y entró en pacto con Dios.
Y ahora ese hijo que era rebelde, karateca ahí en la Kennedy, ahora es un hombre de Dios. Entonces, Dios puede hacerlo. Y mi consejo es este, a los padres que tienen hijos pequeños, agarren la Biblia, lean la Biblia con sus hijos, denle valores. A los que ya están grandes y que no lo hicieron, entonces confíen en que Dios puede hacerlo y que ellos están en las manos de Dios y que la manera para acercarse a sus hijos no es señalándolos, no es criticándolos, es simple y sencillamente siendo amigos. Claro. En este caso es muy importante que el papá deje de ser el papá mandón y se vuelva un amigo para su hijo. Pastor, fíjese que es muy interesante lo que nos está comentando y muchas veces somos los hijos los que le enseñamos una lección a los padres. Ahora, ¿qué puede hacer un joven, un adolescente que pueda estar viendo el programa y que diga, yo quiero que mi mamá conozca lo que yo viví ayer, lo que hice en la casa de mi compañero, pero ella es muy cerrada, es muy enojada, me da miedo decirle, y mi papá también es peor, me puede pegar, me puede castigar? ¿Qué pueden hacer estos adolescentes en ese caso? Yo creo que tienen que enfrentar a sus papás educadamente, ¿verdad? No sin faltarles al respeto, decirle, mira mamá, mira papá, yo no quiero faltarte al respeto, no quiero ser ese hijo rebelde que te causa problemas, y poder tener esa comunicación, porque cuando sucede esta situación hay un origen y es la falta de comunicación entre nuestros hijos. Yo tengo un hijo adolescente, 14 años, y él me cuenta, él me dice, papá, mira, fíjate que me escribieron esto, pero ya no lo, o sea, yo le pregunto, ay, ¿cómo te va? ¿Cómo te ven? O sea, hay una comunicación. Entonces, cuando se deja de comunicar el hijo con el papá, o de repente no te has comunicado con tu hijo, no te has comunicado con tu mamá, y viene a meterse, ay, no quiero esta amistad, no quiero, eso crea fricción. Entonces, mi consejo es que se comuniquen, que los jóvenes, yo tengo muchos jóvenes en el ministerio que yo dirijo, y yo les digo, hablen con su papá, cuéntenle con su papá. De hecho, ahorita mismo yo tengo un caso de un joven que ya se comenzó a enamorar, una señorita se comenzó a enamorar, y el papá estrictamente celoso, cerrado. Yo le dije, hija, tienes que enfrentar a tu papá y decirle, papá, que hay un sentimiento, yo lo quiero respetar a usted, yo quiero respetar a mi mamá y quiero que me dé permiso de que ese muchacho me visite. Pedir el permiso. Correcto. Bueno, usted está hablando de la comunicación que debe ser muy buena con los hijos, pero ¿será correcto también que como padres sean amigos de esos amiguitos? Claro. Que se lleven con ellos también y que por ende el hijo permita, abre esas puertas para que se conozcan mejor. Claro, es que el papá tiene que abrirse, los padres tienen que abrirse y tienen que, ¿Son los padres los que tienen que ser puentes? Claro, sí, claro. Somos nosotros claro, los porque responsables. nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa, que mi suegro me dijo, yo estaba mayor, yo le llevo varios años a mi esposa. Le llevo 9 años a mi esposa. Entonces, cuando yo empecé a visitarla, y entonces mi suegro me dijo, muy grande este muchacho, pero bueno, si a ti te gusta. Pero ¿qué me dijo? Venga para acá, me dijo. Mira, claro. Va a visitar a mi hija de tal a tal hora. Y entonces amarró el gallo, pues. Amarró el gallo. Entonces, claro, yo creo que los padres tienen que ser más inteligentes en este tiempo, pedir más consejos a personas capacitadas para ayudarles en este tópico, porque definitivamente a veces la rebelión en nuestros hijos, la Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero que la corrección a tiempo lo librará del Seol. Entonces, a veces hay hijos que más bien nosotros se los entregamos al maligno, se los entregamos a las pandillas, a las malas amistades, por nuestra actitud. Inclusive los estamos invitando más bien a que ellos hagan. Recuerde que en la adolescencia usted le dice a un muchacho sí y es decirle no. Y usted decirle no. Entonces hay que utilizar la psicología inversa. ¿Verdad? La psicología inversa. Entonces cuando usted le diga no es que le está diciendo sí. Cuando le diga sí, entonces, porque generalmente en esa etapa los muchachos
quieren llevarle la contraria al papá. Es una situación a veces bastante dolorosa, no solamente para los hijos que les prohíben, sino que también para uno de padre, prohibirle de esa forma a los hijos. Sé que en este momento padre e hijo nos están viendo, están muchos jóvenes de vacaciones. ¿Qué les diría usted cuando ese conflicto existe entre ellos y hay una separación de padre e hijos? Finalizar. Yo pienso que en el caso del muchacho, que es por su inmadurez, nosotros los papás que ya tenemos la madurez para poder, y ya sabemos la etapa que ellos pasaron, para mí el papá es muy importante, la actitud del papá hacia su hijo, porque sobre todas las cosas el amor, lo que vale un hijo, lo que cuesta un hijo, lo que uno como padre anhela para sus hijos, es que ellos no pasen las experiencias que uno pasó, y por eso se vuelve sobreprotector, pero creo que tenemos que entender que son otros tiempos, que nuestros hijos están expuestos a lo que nosotros en el pasado no estábamos expuestos, y que nosotros tenemos que alinearnos, bueno, porque este es un nuevo tiempo. Agradecemos su presencia, Pastor Emmy Rivera, gracias por acompañarnos y esperamos que todos estos sabios consejos usted los tome en cuenta.